tiempo en manos de Dios, ¿sale? Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, Señor. Vida física, pero también has dado vida a nuestro espíritu, Señor. Y has vivificado nuestra alma, Señor, con tu palabra. Señor Jesús, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te rogamos que nos hables, Señor, así como cantábamos ahorita, Señor. Haz descender tu poder sobre nosotras, Señor. Creemos en ti, Señor, obra en nosotras, Señor. Sabemos que tú puedes renovar nuestros pensamientos, Señor. Sabemos que tú puedes transformar nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú tienes el poder para vivificar todo en nosotras. Danos vida, Señor, en esta mañana. Danos vida, te lo rogamos, Señor. Que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo sean vivificados por tu palabra. A través de la exposición de tu palabra, haznos conocer tu voluntad y llénanos con la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con el estudio de las mujeres, el estudio del libro. ¿Se acuerdan que compramos un librito? Y habla de las mujeres de la Biblia. Y ahora me tocó exponer acerca de Jozabet. Jozabet, vamos a leer por favor, Segunda de Reyes 11, del 1 al 3, por favor. Segunda de Reyes 11, del 1 al 3 dice: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondida en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Bueno, pues creo que este nombre de Josaba solamente se menciona así en esta pequeña porción de la Biblia. Se menciona en Segunda de Reyes 3 y se menciona también en Segunda de Crónicas. Ajá. Entonces, a mí me pareció bien interesante porque aunque se habla muy poco o se menciona muy pocas veces el nombre de esta mujer, lo que esta mujer trascendió. Esta mujer fue valiente, leí algunos comentarios y todos hablan de la valentía que tuvo esta mujer. Para entender el contexto de lo que estaba pasando, vamos a recordar que Jozabet era hermana del rey Ocosías. Y también tenemos que saber quién era Atalía. Vamos a recordar que Josafat era un rey de Judá. Josafat era el rey de Judá, hijo del rey Asa. El linaje de David se había mantenido fiel en los caminos del Señor. Pero el pueblo de Israel se había desviado de los caminos de Dios. Entonces, esta Ocosías pertenecía al linaje de David. Pero Josafat cometió un grave error. Josafat en su alma hizo un pacto con los reyes de Israel, con Acab, y se emparentó con Acab y tomó para su hijo Joás. Es que me confundo con los nombres, sí, creo que es Joás. Tomó para su hijo a Atalía, que era hija de Acab, hija de Jezabel. Les digo, esto fue un grave error. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, Dios no estaba con Acab y mucho menos con Jezabel. Creo que todas recordamos quién fue Jezabel. Jezabel era una princesa, hija de un rey sidonio, pero estos adoraban a Baal, adoraban a Sera, y en el tiempo en el que Acab y Jezabel reinaron, aunque la que en realidad reinaba era Jezabel,
fue el tiempo de mayor apostasía en el pueblo de Israel. Jezabel mandó matar a los profetas de Dios y levantó 400 profetas, 450 profetas de Baal. Entonces ella desató una matanza sobre todos aquellos que adoraban a Dios, al Dios de Israel, al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto para darles vida. Entonces, Josafat, les decía, cometió un grave error. Vamos a leer 2 de Crónicas 18:1. Por favor, 2 de Crónicas 18:1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Les digo, esto fue un grave error. Ellos, Acab y Jezabel, habían provocado apostasía, habían provocado que el pueblo de Israel se desviara de los caminos de Dios. Ya estaban desviados de los caminos de Dios, pero ellos provocaron que se desviaran aún más y levantaron ídolos, imágenes de Acera, imágenes de Baal, y de esta manera hicieron que el pueblo se apartara completamente de Dios. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué Josafat tomó a Atalía, que era la hija de estos reyes malvados? ¿Por qué la tomaría para su propio hijo? Y fíjense, yo entendía cómo Josafat estaba en un periodo de paz, ¿no? Dice aquí la Biblia que tenía riquezas y gloria en abundancia. Y esto provocó que su alma se confiara. Como había paz en su reino, había paz en su familia, había riquezas en abundancia, entonces él como que se confió. Y él pensaba, bueno, si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y la tribu de Judá también, pues ¿qué tiene de malo que hagamos algún tipo de alianza o que hagamos algún tipo de convenio, ¿no? O que tengamos algún tipo de parentesco? Y fíjense, esto está bien peligroso porque yo he visto que tristemente es un pensamiento que como cristianos o como hijos de Dios podemos llegar a tener. Podemos llegar a ser muy tolerantes, ¿no? En este sentido. Como padres, nosotros no debemos entregarles a nuestros hijos a personas que no amen a Dios como nosotros lo hemos amado. ¿Por qué? Porque esta unión trajo un lastre, trajo un problemón a la descendencia de Josafat. Ahorita vamos a ver todo lo que pasó. Esta mujer Atalía era hija de Jezabel y hasta la fecha sabemos que este espíritu de Jezabel sigue operando en este mundo. El espíritu de Jezabel, tú puedes decir, ¿cuál es este espíritu de Jezabel? Apocalipsis habla de este espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel nos seduce a apartarnos de los caminos de Dios para adorar o para levantarnos ídolos. La idolatría, ¿no? Provoca que el pueblo de Dios apostate de la fe. Este es el espíritu de Jezabel. Jezabel, dice la Biblia en Apocalipsis, que es una ramera, es una hechicera y es una idólatra. Entonces, Atalía, que era la hija de esta mujer, estaba llevando al reino de Judá esto mismo: apostasía, hechicería y seducción. Esto está bien tremendo. La Biblia habla de Jezabel cómo se pintaba, ¿sí se acuerdan? Con amonio para seducir a los hombres. De hecho, cuando venían por ella se pintó, ¿no? Con amonio sus ojos, así como para decir, mírame, ¿no? Qué bonita, no me mates. Y esto es lo que está sucediendo en este mundo. Cada vez hay más perversión. ¿Sí se han dado cuenta? Las cosas cada vez son más abiertas. Y lo que le espera a las siguientes generaciones es esto, el vivir por el camino espacioso, ¿no? Dice la Biblia que hay dos tipos de caminos: el que es ancho y que nos lleva a la perdición, y el que es angosto, el que nos restringe. Y este mundo y esta mujer, Jezabel, que nos seduce cada día
a vivir a transitar por este camino que es ancho, que es sin límites, que es tolerante a tantas cosas, que nos lleva a vivir sin el temor al Señor. Todo esto sigue operando y va avanzando cada vez más conforme van pasando las generaciones. Entonces Josafat cometió un grave error. Él no tuvo que emparentarse con Acab y con Jezabel. Él no tenía por qué tratar de arreglar las cosas con el pueblo de Israel, porque Dios determinó que hubiera una separación entre Judá y entre Israel. Bueno, vamos a leer por favor 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense, este principio continúa hasta nuestros días. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Debemos orar mucho por nuestros hijos y por los jóvenes de la iglesia, hermanas. De verdad, ahorita que estábamos cantando, se oía bien bonito, ¿a poco no? Nuestras voces. Qué bonito cantamos. No es cierto. No, la verdad me conmovió mucho porque yo sé que ustedes son mujeres que oran, de verdad, y yo le daba gracias a Dios por eso. Dije, gracias, Señor, están aquí de verdad las guerreras, ¿no? Las intercesoras, ¿no? Y faltan, yo sé que faltan más. Pero como mujeres, de verdad que tenemos una influencia, de verdad. Creo que a veces subestimamos la influencia que tenemos sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo y aún sobre la iglesia y sobre esta sociedad. De verdad, porque Atalía influyó en la familia de Josafat para mal, pero una mujer que ama al Señor y que se apega a los principios establecidos por Dios, de verdad que tiene una influencia poderosa que trasciende hasta la eternidad. Nosotras debemos ser bien conscientes de esto y tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros hijos, por los hijos de la iglesia, ¿no? Aquí a lo mejor tú puedes decir, ay, pero yo soy soltera, no tengo hijos, pero tienes una familia en Cristo y tenemos que orar por estas generaciones que vienen y aún por ti mismo, ¿no? Si no te has casado, y por tus compañeros, ¿no? Por los jóvenes en esta iglesia local, por los bebés, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, ¿no? Por los que viven solos. Tenemos que orar, ¿para qué? Para que Dios nos guarde de unirnos en yugo desigual. No tenemos que unirnos en yugo desigual. Y a veces pensamos que unirnos en yugo desigual se refiere solamente al acto matrimonial, ¿no? Y sí, de eso está hablando la Biblia, pero también de la comunión que tú puedes tener con las personas de este mundo. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es bien triste, ¿no? Ver a hijos de matrimonios que conocen de la palabra del Señor de muchos años, con novios que no pertenecen al pueblo de Dios. De verdad es bien triste. Y no es con el afán de juzgar o de criticar, ¿no? De emitir un juicio contra ellos, pero la Biblia ha establecido principios que no se pueden quebrantar. Y tristemente, cuando esto ocurre,
no se puede caminar a la par con el Señor. Uno quiere ir por los caminos del Señor, uno quiere avanzar en los caminos de Dios, en el conocimiento de su voluntad, uno quiere servir, uno quiere dar su tiempo, uno quiere dar todo para el Señor, pero el otro no. Y entonces se vuelve una carga pesada y es algo que tienen que ir arrastrando. Que si tienen la fortaleza en el Señor, a duras penas seguirán avanzando, pero si no, ¿saben qué es lo más común? Que se queden con el que no quiere nada de Cristo. Y esto fue lo que pasó con el hijo de Josafat. Tristemente, Joram, el hijo de Josafat, se volvió a Atalía, y no a Atalía, a Joram. Joram, hijo de Josafat, dice la Biblia que durmió con sus padres y fue sepultado. Pero se estableció el hijo de Josafat sobre el pueblo, sobre Judá, y ya me perdí, pero hizo lo malo delante de Dios. Entonces les digo, Atalía tuvo una influencia muy fuerte sobre, pues si quieres chécalo. Atalía tuvo una influencia muy fuerte, pero de manera negativa, sobre la casa de David. ¿Por qué? Porque ella era hija de una mujer idólatra, hechicera y seductora. Y Josafat entregó a su hijo a esta mujer. Qué terrible, ¿a poco no? Y les digo, a veces se nos hace fácil, ¿no? Como cristianos, ay, pero ¿qué tiene? Si ama a Dios, o sea, no es cristiano, no es cristiana, pero también ama a Dios. O sea, sí tiene ahí 2, 3 idolillos que también veneran, pero ama a Dios, ¿no? O dice que es ateo, pero es buena persona, o sea, ¿qué de malo tiene? Ella lo va a convertir, ella le va a predicar, ¿no? Ella va a estar orando por él y el Señor va a obrar en su familia, ¿no? O él, ¿no? Él le va a hablar del Señor. ¿Y saben qué? No pasa eso. No pasa eso. Tristemente no pasa eso. No pasa eso. Si él o ella estuvieran bien firmes en el Señor, ni siquiera pondría sus ojos en un hombre o en una mujer que no pertenecen al pueblo de Dios. Y si acaso sucediera eso, ¿no? Porque yo veo algo bien común que pasa en los jóvenes, principalmente en los jóvenes que ya son más grandes, que tienen la presión de la familia, que tienen la presión de la sociedad, de los amigos, incluso de la iglesia, ¿no? ¿Y ya para cuándo? ¿No? Ya fue su cumpleaños y que este año, ¿no? Y vamos a hacer la rifa casi, ¿no? Para que salgas, ¿no? Y tienen esa presión constante. Y ya, ¿no? Viene cualquiera, les habla bonito y ya, ¿no? Porque ya se me está yendo el tren, muchos piensan, pero no, o sea, de verdad, les digo, tenemos que orar por nuestros jóvenes, tenemos que orar aún por los niños, porque desde temprana edad ya empiezan con este rollo del noviazgo y de que me gusta y cada vez es más abierto. Y tenemos que orar por ellos, de verdad, para que sean guardados, para que no se equivoquen, para que no pongan sus ojos en alguna persona que no está en el mismo yugo. Vamos a leer Segunda de Crónicas 21:6. Por favor, Segunda de Crónicas 21:6 dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Dice, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Les digo, esta mujer Atalía influyó para mal sobre Joram, hijo de Josafat. Influyó para mal. Josafat pensó, uy, no, pues ya que se casen, Israel y Judá van a ser amigos como siempre, porque son hermanos, ¿no? Pero ese fue su pensamiento de Josafat, fue el pensamiento de su alma, pero no estaba dentro de los planes de Dios. Y esto, les digo, solamente provocó que su hijo se desviara de los caminos de Dios. Dice, porque tenía por mujer a la hija de Acab,
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es bien triste, de veras, tú a veces piensas, ay, no pasa nada. O sea, ¿por qué tan radicales, no? ¿Por qué? O sea, si Dios es amor. Una vez una persona, ¿no? Le decía a Gustavo, el muchacho era cristiano y mi esposo le dijo, ¿sabes qué? No está bien que tengas una relación con esta muchacha, ella no ama a Dios, te va a desviar de los caminos del Señor. Y él le contestó, pues a mí me dijo Dios que de tal manera amó Dios al mundo que por eso dio a su Hijo unigénito. Dios ama al mundo, ella es de este mundo, Dios la ama y yo por qué no la voy a amar, ¿no? Como tergiversando ya la palabra, ¿no? Para su conveniencia, para poderse salir con la suya. Y esto está bien tremendo porque podemos ser, les digo así, simples, ¿no? Podemos pensar, ay, ¿qué tiene de malo? Dios es amor, no pasa nada. Pues sí pasa. Atalía tuvo una influencia tan fuerte sobre Joram que hizo que se desviara de los caminos de Dios. Y esto trascendió porque él era rey, Joram era rey. Y como Joram era una idólatra y también empezó a levantar altares para Baal, para Acera, como su esposa, como la mamá de la esposa de esta mujer que era Jezabel, entonces provocó que el pueblo de Judá, que Judá también desertara de los caminos de Dios. Y Judá era la tribu que Dios había elegido para que su gobierno se estableciera sobre esta tierra y por la eternidad. Entonces fíjense qué grave, porque nuestros hijos, hermanas, también tienen que trascender. Tienen que trascender. Nosotros, ¿sí saben que somos eternos? ¿Sí lo saben? ¿Sí somos conscientes de eso? Lo que tú siembres hoy se va a cosechar algún día. Muchas cosas que nosotros hacemos, no vamos a recibir la recompensa en esta tierra, sino hasta aquel día cuando Cristo venga. Eso está bien tremendo. Entonces, con más razón y siendo conscientes de esto, tenemos que velar por nuestros hijos. Tenemos que orar en este sentido, Señor, que no se equivoquen. Nosotras, les decía, como mujeres tenemos una influencia bien importante en nuestra familia. Atalía influenció de manera negativa a su esposo Joram y aún a su hijo Ocosías, ahorita lo vamos a leer, porque ella le aconsejaba a su hijo a que actuara impíamente. Y nosotras como esposas, como madres, también tenemos una influencia bien importante sobre nuestro esposo, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Alguna vez escuché que la balanza se inclina hacia el lado de la mujer con los hijos. Si la mujer ama a Dios, si la mujer es fiel al Señor, fiel a la casa del Señor, la tendencia de los hijos va a ser la misma. Pero si no es, aunque el padre sea un hombre que ama al Señor, es más difícil que los hijos sigan el ejemplo del padre. Tienden a seguir, a buscar, a imitar lo que ven en la madre. Y eso está bien tremendo. Entonces nosotras tenemos que aferrarnos al Señor, porque todo lo que nosotros hacemos, les digo, trasciende. Y tenemos unos ojitos, las que somos mamás, tenemos unos ojitos que nos están mirando constantemente. Y eso está bien tremendo. Les digo, Atalía influenció de manera negativa a su esposo y a su hijo Ocosías. Segunda de Crónicas 22, del 2 al 4, por favor. Segunda de Crónicas 22, del 2 al 4, dice: Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Omri era el papá de Acab, que también había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Dice, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Su mamá, ya era un cuarentón, dice la Biblia, pero su mamá todavía tenía influencia sobre su hijo.
Dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, para su perdición. Hermanas, de veras, eso está bien tremendo, bien tremendo. Les digo, el espíritu de Jezabel sigue actuando hasta la actualidad, sigue obrando, y no debemos subestimarlo. Por eso nuestros hijos, les digo, deben permanecer en este linaje real que el Señor ha establecido. La Biblia habla del pueblo de Dios, de los que han creído en el Señor Jesucristo. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Tenemos que cuidar este linaje precioso. Tenemos que cuidar, ver por nuestros hijos, de verdad, para que ellos puedan reinar, así como nosotras, junto con Cristo. Tenemos que estar atentas y velar. La visión que tú tengas acerca de tus hijos, en base a la visión que tú tengas acerca de ellos, es como tú los vas a educar. ¿Tú qué esperas de tu hijo? ¿No? Todos esperamos cosas buenas de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Quién le desearía el mal a uno de nuestros hijos? Nadie, ¿no? Pero en base a la visión que tú tengas acerca de ellos, es como los vas a dirigir, es como los vas a educar, es como los vas a aconsejar. Si tú piensas, bueno, yo quiero que mi hijo triunfe, que le vaya bien, ¿no? Que sea trabajador, que viaje, ¿no? Yo quiero que sea doctor, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo quiero que sea un buen médico, que sea un excelente médico. ¿Sabes qué? Tú vas a trabajar para que todo esto se cumpla y lo vas a mandar a la escuela y vas a checar que tenga buenas notas, ¿no? Que estudie quizá otro idioma, que se prepare para que sea el médico que tú piensas que tiene que ser. Y no es malo, de verdad, no es malo. Es bueno, yo digo, si los niños están en la escuela, tienen que ser excelentes en todo lo que hacen, claro que sí. Pero hay una diferencia, esto es lo que el mundo dice, médico simple, para que trabaje, para que le vaya bien, para que tenga una casa, un auto, se case, tenga una linda familia, un perrito, ¿no? Viajen, se vayan de vacaciones, esto es lo que el mundo dice. Y tú puedes decir, no es malo, claro que no. Pero si la visión que tú tienes de tus hijos es la visión celestial, es diferente. No importa si es doctor, no importa si es maestro, no importa si es licenciado, ingeniero, arquitecto, no importa. Él tiene que reinar con Cristo y para eso lo estoy preparando. Y eso cambia muchas cosas, de verdad. ¿Cuál es la visión que tú tienes de tus hijos? Mi hijo tiene que estar preparado para la venida del Señor. Mi hijo va a reinar con Cristo y su galardón va a ser grande. Mi hijo tiene que ser un vencedor. No se tiene que dejar llevar por la corriente de este mundo. Mi hijo tiene que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y lo preparo para eso. Sí, que sea doctor, sí, que vaya a la escuela y que sea excelente en lo que haga. Tiene que ser diligente, tiene que aprender lo que es la disciplina, que se prepare, claro que sí. Pero no se prepara para ser exitoso en este mundo. Se prepara para que pueda ser utilizado por el Señor en lo que el Señor quiera que sea utilizado. Que sepa un idioma, sí, no para que se vaya de compras a Estados Unidos o para que se vaya de viaje a Europa, ¿no? Y si lo hace, qué bueno, de verdad, qué bueno, ¿no? Que sea un gran empresario y que tenga las herramientas necesarias, ¿no? Para desenvolverse, sí, pero ese no es tu enfoque principal. Si Dios lo utiliza de esa manera, qué bueno, gloria a Dios. Pero Él está enfocado en que el Señor es su Rey, en que Él también va a reinar con Cristo
en que él pertenece a este linaje real, a un sacerdocio santo. Ese debe ser nuestro enfoque para con nuestros hijos. Lo que hagan en este mundo y que es bueno, qué bueno, de verdad, gloria a Dios, qué bueno. Pero hay otras cosas que trascenderán por la eternidad. Y en eso tenemos que poner nuestra atención. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Los ves simplemente como unos profesionistas exitosos? Hasta ahí se va a quedar tu aportación. Pero ¿cómo los ves? Reinando con Cristo, entonces tienes que hacer cosas que trasciendan para que esto se cumpla. Y esto fue lo que hizo esta mujer de la que vamos a hablar. Vamos a seguir avanzando. Segunda de Crónicas 22, del 10 al 12, por favor. Segunda de Crónicas 22, del 10 al 12, dice: Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esto está bien tremendo porque les digo, este espíritu de Jezabel sigue operando hasta nuestras fechas. Se les está dando muerte espiritual a estas generaciones que vienen. Desde pequeñitos se les está dando muerte espiritual. Pero esta Josabet, vamos a seguir leyendo, el 11, dice: Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Fíjense, les digo a los jóvenes, a los niños de estas generaciones, siempre ha sido así. Pero mientras más nos acercamos a la venida de Cristo, esto es más violento, de verdad. Desde pequeños se les enseña a los niños que lo más importante son ellos mismos. Ya no hay límites, ya no hay principios, ya no hay el temor al Señor. Fíjense, es algo bien sutil. Alguien decía que es como el caballo de Troya. ¿Sí han leído la Ilíada y la Odisea? Yo lo leí hace mucho, obligado. Habla de cómo hicieron un caballo, ¿no? Como regalo. ¿Y qué creen? Sorpresa. Adentro del caballo había un montón de soldados que les dieron muerte. Y así son todas las cosas que nos presenta el mundo. Tú ves una película y dices, ay, qué linda, qué tierna, ay, qué padrísimo, pero la intención de esa película y el mensaje que trae dentro, de verdad que nos provoca la muerte. ¿Sí lo han notado? Los libros de texto, a mí me sorprende, le platicaba con Gustavo. Yo no me acuerdo que a nivel primaria, tercero, cuarto, quinto año nos hablaran acerca de la drogadicción y de la sexualidad. De verdad yo no recuerdo eso. Me acuerdo que esos temas los abarcaban en sexto de primaria por la menstruación para las mujeres y por el cambio de la adolescencia, de la niñez a la pubertad, y en secundaria. Pero ahora desde bien chiquititos son temas que los libros de texto traen, y bien explícitos y bien gráficos. Y está bien feo. Le decía a Gus, sé que está esta problemática de la drogadicción con los niños, pero si no lo tienen, ¿no? Si no están expuestos a este problema, ya les hicieron saber que hay una droga, que hay alcoholismo, que puede ser fumada, que puede ser inyectada, que puede ser inhalada o que puede ser comida. Y los informan de todo lo que hay. Y tú dices, no, es que es información para evitar. No es cierto, es el caballo de Troya.
Tú crees que es para informarlos, para evitar, pero no les están abriendo el panorama de todo lo que existe, ¿sí te das cuenta? Igual con los temas en relación a la sexualidad. Me sorprende de verdad, o sea, yo digo, ni yo sabía cuántos métodos anticonceptivos existen, ¿no? Y eso viene en los libros de texto, desde cuarto, quinto y sexto grado. Y la familia, desde kinder, ¿no? Ahora hay varios tipos de familia. Los papás y los hijos, un papá y los hijos, dos papás o dos mamás y los hijos, los abuelos y los hijos, los abuelos, los papás y los hijos, los tíos, o sea, dices, aparentemente o sea, sabemos qué es lo que hay en la sociedad, en la actualidad, ¿no? Pero intencionalmente están plasmando esa información para que se te haga desde chiquito normal todos los tipos de familia que pueden existir, haciendo a un lado los principios que Dios ha establecido a través de su palabra, porque Dios ha dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne con ella, ¿sí o no? Eso es lo que Dios estableció desde el principio. Y los libros de texto deberían decir eso, ¿no? Papá, mamá, hijos. No hay otro tipo de familia, ¿no? Aprobado por la sociedad. Pero ya no es así, ¿no? Ahora nos hablan de la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes a tantas cosas, de verdad a tantas cosas. No importa, fueron las exposiciones de los niños a nivel secundaria, ¿no? Ivana va en segundo de secundaria y en inglés todos expusieron acerca de un tema. Y pues cada quien hablaba de lo que quería hablar, ¿no? Pero hubo un niño que nos llamó mucho la atención y él hablaba acerca, yo ni le entendía porque pues estaba en inglés y yo no sé inglés, ¿no? Hasta que vimos, me dice Ivana, la banderita así de colores y después empezó a mostrar imágenes, o sea, habló de la sexualidad, heterosexualidad, la pansexualidad, la no sé qué sexualidad, o sea, todos los tipos de sexualidades que hay. Exposición a nivel secundaria, ¿no? Y la maestra, bravo, ese era el tema que quería hablar, adelante, ¿no? Y los niños tienen oportunidad de hablar lo que ellos quieran, que se expresen. ¿Sí me explicó? Ya no hay límites y tenemos que ser tolerantes a todo tipo de cosas, a todo tipo de cosas. Pero por eso les digo, este espíritu sigue operando hasta la actualidad. Y lo único que está provocando es esto, que nos separemos del Señor. Que nuestros hijos puedan llegar a ser tolerantes a cualquier cosa que se le presente. Es normal, no tienes que juzgar, no tienes que criticar, no tienes que decir nada, porque eso es normal. Es normal que un niño tenga dos papás o dos mamás. Es normal que niñitos de primaria hagan y deshagan. Eso es normal, ¿no? Es lo que este mundo nos está diciendo y es bien triste. Entonces les digo, se sigue matando a los niños desde más chiquitos. Fíjense, alguien platicaba acerca de un niño, ¿no? Que estaba, un niñito que estaba ahí con muchos compañeritos así alrededor de él. Y de repente le llama a otro, ¿no? Dice, hey, tú ven, ¿qué pasó? ¿Qué están viendo? Pues estaban viendo pornografía, todos, y ahí todos bien atentos. Y el niñito, no, yo no voy a ver eso, guácala, ¿no? Y se fue, ¿no? Y ya llegó a su casa y le dijo a su mamá, oye, me llamó fulano, todos estaban viendo pornografía y yo les dije que no. Y no, al otro día, de verdad era la burla el niño, ¿no? El maricón, el que no quería ver nada, el santurrón, o sea, horrible, de verdad, horrible. Y a eso es a lo que se enfrentan nuestros niños, desde chiquitos, ¿no? Sabemos de verdad que
Antes todo estaba como muy a la mano, pero ahora más, y desde chiquitos, de verdad. Desde chiquitos los bebecitos ya saben picarle al celular y moverle y pasarle, ¿no? Y si no saben escribir y leer, bueno, pues ponen el buscador así para hablar, ¿no? De voz, y ya saben, o sea, se las ingenian y ya saben, ¿no? Obtienen lo que quieren. Les digo, este tiempo, este espíritu está provocando la muerte espiritual en nuestros hijos. Eso es lo que está provocando. Tanta libertad, les digo, sin límites, sin temor a Dios, ¿no? Sin temor a Dios, eso está bien preocupante, porque ahora cada vez hay más personas que ya son ateas. ¿Sí se han dado cuenta? Antes era bien común, ¿no? ¿Eres cristiano? No, yo soy de la religión más común de México, y hazte para allá, ¿no? Yo y mis ídolos, ¿no? Ahora ya no, ahora hasta eso ya es guácala, ya es, no, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, no creo en Dios, y qué anticuado, ¿no? Estás pasado de moda, Dios es radical, guácala, ¿no? Les digo, cada vez hay, estas generaciones van creciendo sin el temor al Señor. El temor al Señor nos limita a cometer muchas locuras, pero ahora como ya no hay temor al Señor, o sea, ¿qué los puede limitar? ¿Qué límite va a haber sobre el corazón de los hombres si lo único que está provocando este espíritu es que nos apartemos de Dios? Y vamos a actuar impíamente si no escondemos a nuestros hijos. Esta mujer, dice la Biblia, que escondió a este niño, lo escondió y lo llevó al templo. Ella era esposa del sacerdote Joiada. Así es que ella estaba ejerciendo el sacerdocio junto con su esposo. Y esto de verdad que me animó mucho, porque nosotras, así como Josabet, podemos esconder a nuestros hijos de todo lo que se está viviendo en este mundo, de todo lo que está provocando muerte y destrucción sobre estas generaciones. Ella escondió al niño, dice la Biblia, en el templo. Este niño era un bebé, porque también se trajo a la nodriza con ella, y estuvo escondido durante 6 años en el templo del Señor. Fíjense, eso está bien interesante, porque nosotras como mamás también tenemos que esconder a nuestros hijos de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. De verdad, hay cosas que nuestros hijos no tienen que saber. Se enteran porque van a la escuela, se enteran porque tienen que convivir con gente que no es cristiana, se van a enterar, ¿no? Porque de repente tú dices, esta película es para niños o este programa es para niños, y ya sacó alguna información equivocada, ¿no? Y los niños a veces vienen y te preguntan, ¿no? Y dices, pues, ¿qué viste? Doctora Juguetes, ¿no? Y en Doctora Juguetes ya sale eso, es bien común, 2 papás, 2 mamás, y ya lo vio tu hijo, ni modo, ¿no? Así va a pasar. Y conforme vaya pasando el tiempo va a ser más evidente. Pero nosotros tenemos que guardar a nuestros hijos. Fíjense, Josabet significa Jehová es su juramento. Y esto está bien padre, porque su deber, su fidelidad era para con Dios. Y ella fue una mujer radical. Ella sabía que era necesario preservar el linaje de David. Judá era la tribu que Dios había escogido para establecer su reinado eterno, eterno. Ella lo sabía porque su esposo era un sacerdote, y ella junto con su esposo resguardaron a este niño en el templo del Señor y le dieron la visión correcta a este niño. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a reinar, tú eres hijo del rey Ocosías, y le forjaron una identidad correcta a este niño. ¿Y saben qué? Es lo que nosotros tenemos que decirles a nuestros niños. Tú eres hijo del Rey Jesucristo, y tú vas a reinar con Él cuando Cristo venga. Tú eres de este linaje real y escogido que Dios ha preparado. Tú tienes que mantenerte en pureza, tú tienes que mantenerte en santidad.
Esta mujer y su esposo instruyeron a este niño de esta manera. Vamos a leer Primera de Crónicas 17 del 11 al 14, por favor. Dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Está hablando de David y de Jesucristo. Dice: yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablando de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Josabet sabía la promesa que Dios le había hecho a David. Ella sabía que se debía conservar este linaje real. Y nosotras sabemos lo mismo ahora. Este trono es un trono eterno, firme para siempre. Jesucristo es Rey. Y nuestros hijos han sido comprados con su sangre por Cristo para nuestro Dios, y los ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Así es que tenemos que ejercer nuestro sacerdocio, hermanas. Esta mujer le dio la identidad correcta a este niño y lo resguardó en el templo, les digo, en la presencia de Dios. El templo representaba la presencia de Dios. Y nosotras debemos darles este enfoque a nuestros hijos. Les digo, no está mal que sean lo que ellos decidan ser, pero ellos tienen que saber que Cristo es su Rey y que tienen que permanecer en esta línea de la vida, porque Él los ha comprado para Dios y los ha hecho reyes y sacerdotes, y tienen que reinar con Cristo, y para esto tienen que estar preparados. Fíjense, vamos a leer Job, por favor. Ahora que leímos Job, que nos tocó leer Job en octubre, fue algo que me llamó mucho la atención. Dice Job 1, del 4 al 5. Dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. El 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Dice: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense, Job era un hombre que estaba ejerciendo su sacerdocio por sus hijos. Él clamaba por sus hijos. Él los santificaba, él los limpiaba, presentaba holocaustos por si acaso habían pecado. Y nosotras debemos poner a nuestros hijos cada mañana delante de Dios, llevarlos a la presencia del Señor en oración. Señor, aquí están mis hijos, aquí están mis hijas, Señor, ten misericordia de ellas. Hoy van a ser expuestas a tu palabra, dale revelación de tu palabra, dale revelación de tu voluntad, que puedan conocerte, Señor, que sean guardadas y libradas del mal, que guarden sus ojos, que guarden sus oídos, que guarden guarde sus manos, sus pies, para que no pequen contra ti. No les permitas caer en tentación, líbralas del mal, Señor. De verdad que podamos orar por nuestros hijos, que podamos ejercer nuestro sacerdocio. El sacerdocio no es cuando Cristo venga, ¿no? Porque Job es uno de los primeros libros, aunque está antes de Salmos. Job vivió, se piensa que en la época de Abraham, en donde todavía no estaba la ley. Pero Job ejercía sacerdocio, el sacerdocio intercedía por sus hijos de mañana,
Todos los días, dice la Biblia, los presentaba delante de Dios. Y así nosotros, no importa si tus hijos son pequeños, no importa si son grandes, si no han nacido siquiera, de verdad, tenemos que orar por ellos, de verdad, y aún por los hijos de la iglesia. Podemos ser tan indiferentes, ¿no? Y decir, ay, bueno, yo no tengo hijos, o bueno, mis hijos ya están grandes, bueno, tienes nietos, ¿no? O tendrás nietos. De veras, oren por sus generaciones, oren por sus generaciones, hasta que Cristo venga, Señor, que no se aparten de ti jamás. Revélate a sus vidas, revélate a sus corazones, que te conozcan, Señor, que puedan tener sueños, visiones, que tu presencia en sus vidas sea palpable, que no tengan duda de que tú eres real, de que tú existes. Contesta sus oraciones, Señor, para que cuando clamen a ti ellos sepan que pueden tener respuesta. Revélate a sus vidas. Tenemos que ejercer nuestro sacerdocio. Les digo, Josabet guardó al niño durante 6 años. Y sabemos que los 6 años de los hombres, los primeros 6 años de los hombres son los más importantes. Es el periodo en donde aprendemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Aprendes a leer, aprendes a hablar, aprendes a caminar, ¿no? Aprendes el idioma, ¿no? O idiomas que se te enseñan, se te abren muchos campos en el cerebro. De verdad es la etapa más importante en la vida de los hombres, la primera etapa, de 0 a 6 años. Tú puedes decir, bueno, mis hijos ya están grandes, ya ni modo, ¿no? No les enseñé, no es tarde, no es tarde. Job intercedía por sus hijos, estaban grandes y no dejaba de interceder por ellos, ¿no? Tú puedes decir, híjole, es que mi hijo dice que no quiere nada con el Señor, no importa, tú ejerce tu sacerdocio. Sigue orando por ellos, no desistas, no te canses, no te canses. Y si aún tienes el poder para resguardarlos de todo lo que este mundo arroja, que es pura porquería de verdad, pura perversión, les digo, aún esos sueños, ¿no?, que el mundo te ofrece, tienes que ser el mejor, ¿no? Tienes que fijarte en metas y alcanzarlas, tienes que vestir bien, ¿no? Lo que las redes sociales ofrecen, ¿no? Escuchaba como un niño, los adolescentes pasan hasta 6 horas seguidas en el celular, viendo videos de YouTube y de TikTok. Dices, o sea, ¿cómo pueden perder su vida? Tan chiquitos, están perdiendo su vida, ¿no? Provocándoles una gran insatisfacción, porque las redes sociales te dicen pues que te tienes que ir de vacaciones, ¿no?, con tu familia. Las redes sociales te dicen que tienes que vestir tal marca o que tienes que hacer tal cosa, ¿no?, para ser aprobado. Y los jóvenes están buscando esto, una aprobación irreal desde un celular, ¿no? Están viviendo, ahora sí que viven una vida virtual. Esto está provocando tanta insatisfacción, depresión, ansiedad, enfermedad. Y está bien tremendo, les digo, este espíritu sigue operando y está matando a estas generaciones, nos está matando, ¿no? Porque a veces, no sé si ustedes se han topado igual con gente que se la vive en el celular, ¿no?, ya adultos, ¿no? Y está bien tremendo, o sea, y a veces es por necesidad, ¿no?, porque pues ahora las clases son virtuales, ¿no?, la tarea la tienes que mandar por el internet, ¿no?, hasta las compras, o sea, ya todo, o sea, el teléfono o la tableta o la computadora ya es algo que te obliga a estar ahí, ¿no? O sea, es obligatorio muchas veces. Para buscar un tema, ¿no?, de la escuela, pues lo encuentras fácil en internet, ¿no? Aún lees la Biblia en el celular, ¿no? Vemos las conferencias, o sea, se nos está esclavizando, pero de veras no debemos desenfocarnos, necesitamos saber quiénes somos para poderles enseñar a nuestros hijos quiénes son ellos también delante de Dios. Tenemos que prepararnos y prepararlos
Porque hablamos mucho de los niños, y es verdad, pero si tú no estás preparada, pues ¿qué vas a preparar, no? Todo empieza a través de nosotros y les digo, nunca es tarde. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, Gustavo nos compartía, eran jovencitos, él y sus amigos. Y dice la Biblia que él decidió en su corazón no contaminarse. Y eso está bien tremendo porque Daniel tenía una identidad clara acerca de quién era él. Daniel sabía que no era de Babilonia, sino que era hebreo. Y que los dioses que se adoraban o los ídolos que se adoraban en Babilonia era algo desagradable delante de los ojos de Dios. Y por eso decidió no contaminarse con la comida del rey, que antes de comerse era ofrecida a sus ídolos. ¿Por qué? Porque sabía quién era, porque tenía una identidad bien definida. Él tuvo una instrucción intensiva en sus primeros años de vida. Y cuando tuvo la oportunidad de decidir, decidió por Dios, decidió por Cristo. Así es que nosotros tenemos que perseverar. De verdad, les digo, tú puedes decir, no, pero pues ahora ¿a quién le enseño, no? O a quién instruyo, o cómo le hago, ¿no? Si tú tienes esta disposición en tu corazón, si tú sabes quién eres en Dios y que estas generaciones tienen que estar preparadas para su venida, el Señor te va a poner gente, te va a poner personas, ya sea así para que convivas con ellas y tengas influencia sobre ellas, o te va a poner personas en tu mente y en tu corazón para que estés intercediendo por ellas. Tenemos trabajo, hermanas. Así como esta Josabet, les digo, guardó a este niño, nosotras como madres, como abuelas, tenemos este trabajo también. Como miembros de la iglesia, tenemos que orar por los niños, los jóvenes, por las personas que integramos esta iglesia local, para que seamos guardadas, para que la muerte no nos toque y para que podamos estar enfocadas, para que tengamos la visión correcta, para que tengamos el enfoque correcto y podamos reinar. Así como esta Josabet veía a Joás como el niño que tenía que reinar, así nosotros tenemos que vernos unos a otros. Podemos decir, Lupita tiene que reinar. Tengo que orar por ella porque ella tiene que vencer, ella tiene que reinar. Y así tenemos que vernos unos a otros para que la muerte no nos toque, ¿sale? Y bueno, pues ya terminamos. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tú sigas revelándonos tu palabra y tu voluntad, Señor. Señor, que podamos ser mujeres entendidas de los tiempos, Señor. Que podamos ser llenas del conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual de lo alto, como dice Colosenses, Señor. Para que andemos como es digno de ti, para que podamos llevar mucho fruto y nuestro fruto permanezca, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Haznos recordar quiénes somos delante de ti, Señor. Haznos recordar lo que tú esperas de nosotras, Señor. Haznos recordar que somos eternas, Señor. Que lo que vivimos en esta vida trasciende hasta la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seamos intercesoras, Señor. Mujeres que ejercen el sacerdocio, que presentan personas, situaciones delante de ti constantemente, Señor. Como madres, ayúdanos a presentarnos cada mañana delante de ti para interceder por nuestros hijos, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotras, que así como Josabet, Señor, que guardó a Joás, Señor, en tu templo, que nosotras también podamos guardar a nuestra familia, Señor, en tu presencia. Ten misericordia de nosotras, te lo rogamos en el nombre de Jesús.
Derrama de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos llevar a cabo todo lo que tú estás hablando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.